venir todos los días desde tan lejos es bien complicado y eso tiene un valor. Eso se tiene que valorar, señores. Venir siempre a tratar los temas a diario tiene un valor importante, cala en la sociedad de lo que sucede. Porque imagínate que faltemos pues, o el Ágora no venga 15 días, por ejemplo, ¿no? Ese hueco, señores, ¿quién lo puede suplir? Nadie. Entonces se tiene que mencionar. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que pasa, todos los eventos, especialmente lo que se está suscitando, tiene que ser tratado, tiene que hablarse, tiene que analizarse, tiene que conversarse con la sociedad, con ustedes, con el pueblo. Y lo último que se está dando, porque todos los días pasa algo en la coyuntura peruana, en el Congreso, en el Legislativo, en la policía, en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en todo, las sentencias de los grandes personajes, de los supuestos personajes. Es decir, tenemos que tratar lo que pasa, porque la prensa no es suficiente con los medios de prensa que nos están diciendo, ¿no? Están manejando la información de cierta manera, porque hay que recordar que la prensa impide el pensamiento crítico de la sociedad, lo impide. Entonces, se tiene que estar aquí a diario, y yo felicito mucho a los hermanos que están aquí a diario. Lo último que está pasando es que los videos de seguridad, de las cámaras de seguridad, de los despachos congresales, donde están los asesores y todos esa recua y esa camarilla de delincuentes, asesores, ya han desaparecido los videos. Y el presidente del Congreso, el señor Salguana, acaba de mencionar que él no tiene la responsabilidad de eso, ¿no es cierto? Él se está lavando las manos, él está salvando su pellejo, él no sabe nada, señores. Nunca saben nada, ellos no saben nada. Sin embargo, ya hay una persona fallecida. Ya hay una persona que le han acribillado no de 40, no de 50, sino de 60 balazos. Señores, hay que entender la política peruana no como en el sentido de la política común. No hay que entenderlo así. Hay que recordar que hubo una ministra de Dina Boluarte, una dama, una señora ya, fue eliminada, acuérdense, hace más o menos como 8 meses o 9 meses o 7, fue eliminada una señora, ¿verdad? ¿Recuerdan ya? Fue eliminada una ministra. Posteriormente han silenciado a una señorita que estaba ya en la mira del Ministerio Público, es decir, de las investigaciones fiscales, en la cual la iban a interrogar ya respecto a lo que estaba proveyendo de damas de compañía, es decir, prostitutas, a un poder del Estado. Ya iban a empezar las interrogaciones, las investigaciones apuntando directamente a ella, porque aparentemente esta señorita, muy hermosa ella, tenía los contactos para proveer a los altos mandos del Congreso de la República, a las altas autoridades. Y eso, señores, es importante entender, porque estamos comprendiendo ya que no solamente esto pasa en las películas de acción, porque ustedes han visto cuando ¿no? prenden un televisor, quieren ver una película, un drama o lo que sea, ¿no? Sale que para autoeliminar, ¿no? Para eliminar todo vestigio, para eliminar toda prueba, ¿no? Toda prueba de delito, simplemente no basta con la muerte de la persona que tiene que hablar, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Muerto la rabia, muerto el perro, muerto la rabia. Entonces, esa teoría que se ve siempre, ¿no? de la película, está pasando, ya, y no de ahora, señores, está pasando en los poderes del Estado. Han eliminado, han silenciado a esta persona cuando se iba a dar las investigaciones, las diligencias preliminares de forma plena. Posteriormente, ¿no? El asunto de Caliwarma, donde han estado dándole a los niños carne putrefacta, han estado dándole carne de caballo a los niños del Perú. Señores, lo de Caliwarma es todo un asunto. Recuerden algo, ¿ya?
Caliwarma nace más o menos en el periodo de casi de Ollanta, si más no me equivoco, ¿verdad? Como que terminando el periodo de Ollanta Humala nace por una iniciativa del Poder Ejecutivo de Ollanta. Bueno, sin embargo, hay que reconocer que todo este tiempo no ha sido como cuando ha estado el profesor Castillo repartiendo el Caliwarma. El profesor Castillo, bajo su gestión, ya ha repartido caliwarmas a los niños con amplia variedades de productos, ¿ya? Es cierto, el profesor Castillo se esmeró en esa parte y eso hay que reconocérselo. Claro. Las bolsas que le daban a los niños en los colegios del 4010 del Callao, en el Linares del Callao, los colegios de Lingunza, por ejemplo, en Pacasmayo, en esa zona que yo he tenido la oportunidad de verificar, de investigar, señores, el Caliwarma era más contundente, había muchas cosas interesantes para la alimentación para los niños. Y no solamente se beneficiaban los chicos, sino también las familias de los niños, porque era contundente la bolsa que les daban. Eso se ha reducido desde que vacaron al profesor Castillo de forma ilegítima, lo reducieron a un huevito y un vasito de té o de avena, ¿no? Y en algunos casos su latita de carne de burro. ¿Qué esperaron estos desgraciados? ¿Qué esperaron estos malos funcionarios que no cumplían con su norma, con su ley? ¿Qué esperaban? Querían, como de lugar, sacar del poder al profesor Castillo para hacer esto, para quedarse con su gobierno y volver a reparasitar. Bueno, siempre estuvo parasitado el poder ejecutivo, es cierto, pero reparasitarlo más. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Sacar al profesor Castillo? ¿Apropiarse de su gobierno para parasitar el Estado? Y posteriormente, pues, empezar a entregar productos en mal estado a los ciudadanos. ¿Puedo ya o todavía? ¿Puedo continuar o todavía, amigo? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, disculpen, sino que me gustaría que me pongan atención para que entiendan esa parte. Yo sé que ustedes más o menos se hacen una idea, pero comprendan que sacaron al profesor Castillo para parasitar el gobierno. Entonces, todos esos productos en mal estado, todos esos productos como la carne de caballo en lata, Tranquilos. Compañerito, un favorcito para poder continuar. Sí, por favor, gracias. ¿Ya? Gracias. Vamos a continuar. Pero no hay que desconcentrarnos, compañeros, ¿ya? Entonces, compañeros, el presidente de esta corporación de empresas empaquetadoras de latas de conserva, ya, este señor Nilo, ya, este hombre también fue acribillado. Decíamos, señores, que se ha estado dando una serie de crímenes con la señorita que proveía de prostitutas, de damas de compañía, pero previamente ya una ministra de Boluarte también, que conocía asuntos delicados, y hoy, señores, acaban de asesinar hasta hace poco nada más de varias puñaladas a este presidente de esta empresa enlatada que ya tenía concesión con el Estado para proveer al Caliwarma, para supuestamente dar alimentación a los niños, pero este señor daba carne de caballo. A este señor lo han eliminado, lo han silenciado a este hombre. Correcto. Cuando ya se estaba dando el proceso de colaboración eficaz
Este señor es autoeliminado, es eliminado, señores. ¿Qué dicen algunos congresistas? ¿Qué dice, por ejemplo, el ministro, el que siempre le defiende a Dina Boluarte, aparte de Adriansen, que es de la policía, ¿cómo se llama este hombre? Santibáñez. Él menciona bajo su tesis personal que puede haber indicios de un suicidio. No hay que pensar que esto tiene que ser un asesinato. No puede ser, es muy remota esa idea, dice. Señores, eso es insultar a la inteligencia de la sociedad. Todos sabemos perfectamente que eso es un asesinato bajo un contexto lógico. Las heridas punzocortantes, la forma y el ensañamiento es típico de un homicidio. Ciertamente, señores, si nosotros nos ponemos a analizar que este hombre con mucho dinero, mucho poder, ¿no? Y que había ganado esta concesión, ¿qué necesidad tenía él de autoeliminarse de esa manera como menciona Adriansen, ¿no? Esto ha sido un ajuste de cuentas total para silenciar la verdad. Entonces, vivimos en una sociedad en la cual, señores, la delincuencia común, la delincuencia que se encuentra en los suburbios, la delincuencia de los pobres no solamente es una realidad, sino también la delincuencia en los altos estratos. Nosotros tenemos que entender que esa delincuencia es la que, de origen, es la que tenemos que eliminar, señores. Eso es lo que tenemos que entender. Todo este año que se ha venido dando todo este tipo de cosas, señores, que ha traspasado la imaginación de algunos, hoy son una realidad. Hoy. Y la función, señores, de nosotros es entenderlo no como algo, un asunto de la política común. Esto va de una forma más profunda. Y es que, señores, nosotros creemos que bajo un contexto lógico, muchas cosas no pueden ser como ellos mencionan. Creemos que una salida para esta crisis institucional, es una asamblea constituyente. Creemos que una salida importante, señores, es la Asamblea Nacional Constituyente, donde se pueda mínimamente, no eliminar la crisis política, no eliminarla porque nada se puede eliminar en sí al 100%, pero al menos tratar de minimizarla es por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque si no se pretende sacar leyes, enarbolar leyes un poco más drásticas o cadenas perpetuas para este tipo de cosas, señores, ellos no lo van a realizar. Por eso que desde este espacio siempre nosotros promovemos un cambio de constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente como freno a la crisis institucional, a la crisis de Estado, a la crisis política, a la crisis de legitimidad, a la crisis de seguridad que padece el Estado peruano. En buena cuenta, señores, en tal sentido, ya este año se está terminando y todo sigue igual. Los paliativos, algunos como mencionan por ahí, los recodos, las disposiciones, ¿no? Los nuevos cambios que hace el Congreso, las nuevas normas, las nuevas leyes, las nuevas disposiciones, nada ha servido. ¿Y saben por qué? Porque no se puede pretender solucionar una situación netamente estructural solamente con reformas, con pequeños calmantes. No se puede arreglar así nomás las cosas. Lo que se tiene que hacer es un cambio netamente de base, estructural. Y eso lo tiene que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. No lo puede hacer una reforma constitucional, por si acaso. Es necesario que la ciudadanía entienda, que la sociedad entienda que una cosa es reforma constitucional y otra cosa es cambio constitucional. En las reformas constitucionales, el Congreso de la República puede hacer sus reformas, pero ellos no están habilitados para cambiar la Constitución de raíz. No están capacitados para reemplazar la Constitución. No pueden hacerlo.
Los que lo pueden hacer es el poder originario del pueblo, constitucionalmente conocido como el poder originario constituyente, el poder fundante, el poder constituyente, el poder del pueblo. ¿Qué apuntamos nosotros? Una asamblea constituyente con representantes de la sociedad, con representantes de los trabajadores, representantes de los pueblos originarios, representantes de los afrodescendientes, representantes de las comunidades, representantes de las sociedades civiles y un pequeño porcentaje representante de partidos políticos. No puede ser gran parte de representantes de partidos políticos, no puede ser, porque ellos como asociación política, como organización política también tienen un descrédito social, político, cultural. Entonces tiene que ser una asamblea constituyente netamente participativa, representante de los trabajadores, de ser necesario de cada gremio de trabajador. Lo que cueste, señores, lo que cueste. Todo sea porque a futuro se tenga que pensar en las nuevas generaciones, se tenga que pensar en los nietos, en mis nietos, tus hijos, mis hijos, es decir, a futuro. Porque, señores, todas las sociedades en la historia, siempre que han presentado crisis institucionales, de Estado, de forma netamente agudizada, han sabido solucionar y frenar sus crisis bajo asambleas. Sí, asambleas constituyentes, convenciones constituyentes, asambleas nacionales, asambleas generales. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos enseñan los medios de prensa? Que eso está prohibido, que eso está proscrito. No, hermano, no es así. ¿Qué nos dice la prensa? La prensa le minimiza al hombre la confianza. La prensa, la televisión en la cual vivimos, y dicho sea de paso, tenemos la peor prensa del mundo, me atrevería a decir, y esto lo digo de forma particular, tenemos la peor prensa del mundo en la historia. Señores, no puede haber peor prensa que esta, que la que tenemos, que le mina, le vuela, le explosiona, le destruye la autoestima al hombre, rompe el tejido social. Es por eso que el Ágora Popular lo que busca es reconstruir ese tejido social, reconstruir la autoestima a la sociedad, reconstruirle la moral al hombre, a la sociedad, porque como trabajadores, como hombres de a pie, somos el tesoro de la humanidad. Entonces, la sociedad, el pueblo, no está solo. ¿Qué dicen los detractores? Nos dicen que estamos solos en esta lucha, que han derrotado a la sociedad que sale a las calles en busca de reivindicar derechos. No, compañeros, no estamos solos, estamos juntos y estamos más vivos que nunca, porque si no, no estuviésemos acá. Y si nosotros estuviéramos vencidos o derrotados, como mencionan algunos, tengan por seguro que ni siquiera habría detractores de nosotros. Existen detractores porque todavía existimos y todavía estamos latentes, señores. Entonces, el cambio de constitución es indispensable, porque a veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo solucionamos esta situación? Bueno, para nosotros, a mí siempre me explicaron que para poder entender un problema debemos entender cómo se ha tratado de solucionar antiguamente bajo el derecho comparado o bajo cómo se ha dado en la historia. Y la historia nos ha dicho de que una asamblea constituyente tiene como característica natural la asociación del hombre, la asociación de la sociedad en su conjunto. La prensa, ¿qué te dice? Lo contrario, que eso está proscrito, no debe darse, está prohibido. Señores, buscamos recomponer la moral y la autoestima en la sociedad, pero también buscamos decirle a la sociedad que esa tesis es falsa. Lo que pasa es que la Constitución vigente de 1993 no está de forma textual regulada en la Constitución
una asamblea constituyente, no está. Y ese es el mayor argumento que tienen estos mentirosos que salen a decir que por el hecho que no está en la Constitución no es posible. Pero sí, hermano, es posible. Y sabes, te pregunto por qué. Porque es una cuestión un poco técnica de explicar. Los derechos constan de dos tipos: derechos implícitos y derechos explícitos. Si la Constitución Política de 1993 tiene como derechos fundamentales y universales la participación ciudadana, la libertad de expresión y la asociación política, lógicamente, ¿no?, pacífica y sin armas, como derechos primigenios, como derechos inherentes al ser humano, porque los tiene. Como toda constitución en Latinoamérica tiene que tener esos derechos, porque créanme, si no, no sería constitución. Porque los derechos del ser humano tienen que prestar armonía con los derechos internacionales y los tratados internacionales. Por eso que la participación ciudadana, la asociación totalmente pacífica es un derecho. En ese sentido, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver acá la Asamblea Constituyente? Que la Asamblea Constituyente significa asociación de ciudadanos. La Asamblea Constituyente es sinónimo de participación en los asuntos públicos de un Estado, de una sociedad. En ese sentido, eso es un derecho implícito. Y como derecho implícito, no es necesario que esté en una constitución para que se pueda reconocer como derecho. La prensa te dice que no se puede. Los grupos de poder te dicen no se puede. Sus constitucionalistas, sus economistas te dicen que no se puede pasar a una asamblea constituyente. No pueden cambiar la constitución. Sí se puede, porque es un derecho implícito. Al negar una asamblea constituyente, lo que estarían negando es la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos y estarían negándole, suprimiéndole, eliminándole lo que es la participación y asociación de los ciudadanos de forma pacífica y más aún la libertad de expresión. Entonces, es cierto que hay constituciones como la de Venezuela, constituciones como la de Chile, la de Irak, inclusive la de Bolivia, que prevén este mecanismo extraconstitucional que es la Asamblea, lo prevén en sus constituciones, pero no es necesariamente algo que tenga que ser obligatorio. Es decir, señores, y más aún que en la historia no han habido ordenamientos jurídicos o constitucionales en la historia que hayan indicado que tenemos que asociarnos en una asamblea de los ciudadanos para reconstruir el Estado. No necesariamente ha dicho textualmente en las constituciones en algunos países de la historia que han hecho sus revoluciones o sus cambios. Y si no han estado en sus constituciones, ¿cómo lo han hecho? ¿Por qué? Porque el poder emana del pueblo. Y todas las constituciones en Latinoamérica, todas las constituciones en la región de Latinoamérica, en Europa, en Japón, el poder emana del pueblo. Y el poder emana del pueblo es una absorción de los derechos y tratados internacionales, compañeros. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! Muy bien. En tal sentido, estimados compatriotas, la historia nos dice, por ejemplo, en la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar era la República, ¿no?, de Alemania, ¿no? Hay que recordar que la monarquía alemana pasaba una crisis muy similar a la crisis de la Revolución Francesa. Sus monarcas abusaban del poder, abusaban de su sociedad, de los alemanes. ¿Qué hacen los alemanes? Hacen unión del tejido social. Es decir, activan el poder originario del pueblo alemán y deciden pasar a esa asamblea
esa grande Asamblea Nacional Constituyente de Weimar, que es criticada por hombres de la extrema derecha, que no ha servido, que ha sido típica de los nazis. No, señores. Y así fuese lo que fuese, no se puede cuestionar el poder de la sociedad. Porque cuando el poder de la sociedad aún así se equivoque, nadie tiene por qué hacer escarnio del pueblo. Entonces, se crea la Constitución que enarbola derechos de la sociedad alemana, derechos que no tenían, derechos para toda la sociedad, ricos o pobres. La gran Constitución de Weimar de 1814. Entonces, crea derechos religiosos, crea la libertad del pensamiento ideológico, incluso la salud gratuita para los ciudadanos en esa época. Lógicamente que para la época era una constitución avanzada, muy avanzada. Entonces, eso se logra lo que no se tenía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como sociedad? Una nueva constitución que sea antiimperialista, que nos permita nuestra independencia como sociedad, donde no tengamos que depender de un extranjero para el logro de nuestros objetivos. No tenemos que depender de estos benditos extranjeros ni decirnos lo que tenemos que hacer, porque nosotros como país somos un país totalmente autosuficiente en riquezas que no la tiene ningún país probablemente en el mundo. Ya la tiene Perú y tenemos que aprovecharla. Sin embargo, hay muchos por ahí que están muy escondidos, que no quieren que el Perú aproveche. Entonces, en ese aspecto, la historia nos dice, con la Revolución Francesa, la República de Weimar en Alemania, con esa magnánima constitución. Posteriormente, pues, tenemos Finlandia, la constitución en los años 1980. Posteriormente tenemos la Constitución boliviana, que es muy criticada, la Constitución de Venezuela, y por último, ¿no?, la Constitución chilena, en la Convención Constituyente, que si bien es cierto, no se aprobó, pero no es el fondo del asunto es que se haya o no se haya aprobado. El fondo del asunto es la activación del poder originario del pueblo para poder decir yo mando aquí, para poder decir aquí respetan al pueblo, para poder decir que el pueblo es el poder de poderes, más no un parlamento corrupto, más no un parlamento lleno de prostitutas, más no un poder ejecutivo que le saca la vuelta a la sociedad, más no autoridades corruptas, más no una policía que coimea al trabajador, que coimea al transportista, que también mata, que también corte pedazos a los ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? Y un poder ejecutivo que, a pesar que le han dado legitimidad los enemigos del pueblo, algunas instituciones, que está usurpando el poder ante el profesor Pedro Castillo a sus costillas, a pesar de eso, ha pedido esta señora, ¿no?, viajar nuevamente a Suiza. Señores, ¿ustedes creen que es tiempo de eso? ¿Ustedes creen que es tiempo de este tipo de viajes que no van a surtir efectos positivos en la sociedad? No, señores. En buena cuenta, señores, en 2026 tenemos una tarea más que importante. Tenemos una tarea como sociedad en la cual creemos que ya no debe haber más fujimorismo. El pueblo debe enterrar al fujimorismo, debe enterrar al APRA, debe enterrar a Acuña y mandarlos a donde pertenecen, al exilio, a las mazmorras, como tiene que ser. Sea nacionalista o sea un partido que de verdad, y créanme que partido que no enarbole una nueva constitución con nuevas normas de juego fundamentales como la Constitución, señores, no tiene sentido de existir, no tiene. Para eso es necesario, señores, que el pueblo tenga valentía, que el pueblo tenga valor, que tenga los cojones suficientes para pararse y decir que algo está fallando acá, que algo no está funcionando en el país. Entonces, yo quiero transmitirles a ustedes ya el poco valor que tengo, a ustedes, la moral, señores, que le han destruido al ser humano, porque saben, lo que necesitan muchas veces los hombres de ultraderecha es convencer a la sociedad
de su inferioridad. Pero no, compañero, no somos inferiores, ni superiores a nadie. Somos el tesoro del mundo, el tesoro que mueve las fuerzas productivas, que mueve el trabajo y que mueve la industria. Señores, ¿y cómo es dable ya que el hombre hoy que trabaja no tiene nada, señores? Y eso no puede permitirse. En ese sentido, señores, creemos que la moral del pueblo peruano, la autoestima, ese sentimiento de pertenencia, señores, tiene que recuperarse. Porque hoy vemos a la sociedad que defiende a sus verdugos, que defiende a sus propios captores, que votan por Fujimori, por los apristas. ¿Cómo se da este fenómeno, señores? ¿Cómo puede uno votar por su propio verdugo? Señores, no se necesita mucha fuerza, se necesita, y reitero, convencerle a la sociedad de su inferioridad, humillarlo de tal manera, porque cuando tú humillas de tal manera a un pueblo, lo humillas en tal magnitud de una sociedad, muchas veces estos señores salen en busca de reivindicación. Es decir, estos hombres que votan por sus verdugos, ciudadanos de la barriada que viven pues en la más entera pobreza, en barrios totalmente pues precarios, tienen empleos precarios, votan por hombres como Aliaga, etcétera, votan por hombres que están en contra de las gratificaciones, que están en contra de los seguros sociales, que están en contra del aumento de los sueldos, que están en contra de los seguros para los trabajadores, están a favor de que se precarice los trabajos y los puestos de labores. Entonces, ¿cómo se puede votar por estos hombres? ¿Cómo? Porque le han minado la autoconfianza, le han minado la moral al pueblo peruano. Sí, pero todavía hay luces, ¿no?, de ciudadanos que pretenden reconstruir el tejido social. Lo que han hecho es romper ese tejido social. ¿Cómo rompen ese tejido social? Minando la moral al hombre y humillándolo. ¿Cómo humillándolo? Pagándole lo necesario únicamente para que pueda a las justas sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso se tiene que girar 360 grados, compañeros. Y la única manera es con un cambio de constitución política del Perú. Sí, y no solamente por estas condiciones, sino porque también tenemos que recuperar, tenemos que entender que el asunto de la Constitución todavía ha sido algo no resuelto desde que se fue este asesino genocida ladrón de Alberto Fujimori, desde que se escapó y que postuló al Senado, ¿ya? Desde esa época se tiene que recuperar la democracia, porque es una constitución que ofende a los peruanos, compañeros. ¡Abajo la Constitución del 93! ¡Abajo la Constitución del 93! Y no lo digo yo, no es porque sea una cosa caprichosa, porque el Tribunal Constitucional en el 2002, en esa magnánima sentencia, oiga, ¿saben? Hay sentencias y sentencias, ¿eh? Pero la sentencia 014, tomen nota, 014-2002, acción de inconstitucionalidad / Tribunal Constitucional, es una sentencia que no solamente te dice que debe cambiarse la Constitución, sino que te ilustra. En sus magnánimas páginas, en sus excelentes páginas, te explican qué es el Estado de Derecho en sí, qué es una Constitución, qué es reforma, qué es un cambio, en qué se diferencian ambos, qué es el poder constituyente, a quién le corresponde, qué es el poder constituido y cuál es la misión que tiene. Es decir, una ilustración que todo ciudadano, todo estudiante de leyes debe de leer. Sentencia 014-2002/AI/Tribunal Constitucional. Sí, una magnánima sentencia que sugiere al Congreso de la República de esa época tomar las tres
o por las tres formas para cambiar la Constitución, o restaurando la Constitución del 79, o consultándole, pasando un plebiscito, un referéndum, consultándole a la sociedad, si es que desea directamente pasar a una nueva Constitución. Y otra más adicional que es un poco largo de explicarlo y un poco técnico, que no sé si me pueden entender. Sin embargo, son tres opciones que exhortó, pero ahí está pues. ¿Qué hizo el Congreso después de que se le indicara que hiciera lo que tenga que hacer? Se escondió debajo de la mesa, como siempre, sí, se hicieron los locos, se metieron la pata al bolsillo y la democracia no se ha recuperado hasta el día de hoy. Por eso que es una cuestión moral. No solamente es una cuestión del capítulo económico, no solamente es una cuestión de los recursos, mejorar los derechos fundamentales, no. Es recuperar la democracia para, dicho sea de paso, reconstruir el tejido social de la sociedad. Sí, ¡viva el Perú! ¡Abajo el Congreso de la República! ¡Abajo la Constitución del 93! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! Leo. ¿Cómo? Un segundito, un minuto, ¿ya? Ya, el compañero está preguntando que si es que una constitución da orden público o solamente se basa en lo privado, ¿verdad? O el desarrollo privado, ¿verdad? Mire, una constitución tiene que regular ambos. Una cosa es la parte orgánica de la Constitución, que es todo lo que es público, la parte orgánica, que regula todo lo que es público. Y la otra es la parte dogmática, donde están los derechos fundamentales del hombre e incluso la participación económica privada. Entonces, ¿qué tenemos en la participación económica privada? Tenemos el capítulo económico del artículo 51 hasta el 64, que es, entre ellos está el régimen en el cual está el Perú, la economía social de mercado, está el tipo de está lo que es la banca, está los contratos ley, está entre cómo debe manejarse el régimen económico de la sociedad. Y el régimen económico de la sociedad es netamente privado. Claro, es cierto, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, regula los dos, pero hay una forma, ¿no? Depende cómo regulas el privado y depende cómo regulas la parte pública. Entonces, acá se ha entregado a los extranjeros todo lo habido y por haber del pueblo. El gas de camisea, el petróleo, es decir, todo. ¿Me entiendes? ¿Y eso ha repercutido en la sociedad? Les pregunto, ¿ha repercutido en algo en la sociedad, compañeros? No. Particularmente yo creo que no, porque la política se mide por los resultados. ¿O no? ¡Vive el Perú! ¡Abajo Dina Boluarte! ¡Abajo el Congreso de la República! ¡Abajo la Constitución del 93! ¡Vive el Perú! ¡Vive el Ágora Popular! ¡Viva la nueva Constitución! Muy bien, señores. En ese sentido, señores, muchas gracias. Ya va a entrar el hermano Leonardo. Tenemos bibliotecas, libros para ustedes. ¿Quieres conocer cómo piensa la ultraderecha? Ahí tenemos el libro Globalismo, de Agustín Laje, un excelentísimo libro. ¿Quieres ver cómo Alberto Fujimori reprimió conjuntamente con el brazo policial militar a la sociedad? Ahí tienes Las cárceles del emperador, del excelentísimo poeta Espinosa Sánchez, una magnánima novela, a modo de novela, pero no es para cualquiera, ¿sí? No es para cualquiera. Es escalofriante por ver los testimonios, ¿no?, de cómo se trató a la sociedad inocente, acusada de terrorismo, ¿sí? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ágora Popular! Muchas gracias, estimado compañero, muchas gracias.